Buenas noches. Gracias, doctor Chávez. Qué gusto estar con ustedes. Aquí vamos a entrar rápidamente en materia porque el doctor ya nos introdujo en la diabetes. Ya ven ustedes, en Latinoamérica la diabetes es un problema muy serio y en realidad cuando alguien hablaba ahí de incidencia y prevalencia, tristemente en Guatemala no tenemos datos exactos de esto. Las publicaciones internacionales en este momento que hay acerca de la salud, de la incidencia y prevalencia, en muchas revistas de Latinoamérica no se encuentra exactamente los datos en Guatemala de lo que es diabetes mellitus. En las causas de morbilidad aparece como en cuarto lugar, de mortalidad aparece como en cuarto lugar, en hombres y mujeres el paro no especificado. Y en quinto lugar aparece la senilidad. Nadie se muere de viejito, ¿verdad? Eso es triste que nuestros sistemas en la producción de datos estén llegando a exportar este tipo de datos, porque realmente no tenemos, ¿verdad? El doctor mira mucha diabetes en donde está, y ese a veces es un sesgo, porque igual yo miro mucho de lo que vamos a hablar en el lugar donde estoy, porque me llegan todos los pacientes, pero a nivel nacional en realidad no sabemos las estadísticas exactas de esta epidemia, que realmente no es solo en Guatemala, sino que está ocurriendo a nivel mundial. Bien. Para hablar de la neuropatía periférica, que es uno de los problemas que hay en la diabetes, vamos a recordar nada más un poco de anatomía del nervio periférico. Entonces, ahí si me ayudas a volver a ponerla porque no, tal vez lo tengo al revés, es posible que lo tenga al revés. Bueno, ahí tenemos entonces el nervio periférico y estrictamente hablando, vamos a decir que el nervio periférico es toda la estructura nerviosa que está fuera de la dura madre. Todo lo que esté adentro de la dura madre va a ser sistema nervioso central. Aunque en realidad esta parte del nervio periférico, que es la raíz dorsal y la raíz anterior, en realidad forman parte de la estructura del nervio periférico. La diabetes en realidad lastima todo el organismo. Estamos acostumbrados a leer en los libros que la diabetes tiene órganos blancos, como el cerebro, la retina, el nervio periférico, pero en realidad está lastimando todo. Ahorita vamos a ver algo de la fisiopatología, de por qué ocurre este daño en la diabetes. Recordemos que el nervio es como un cable de electricidad que tiene un montón de fibras adentro. La diferencia con un cable de electricidad es que el montón de fibras están recubiertas solo por un plástico, pero en el nervio periférico, cada fibra tiene un forro que está constituido de mielina. La mielina es producida por las células de Schwann y se requiere la mielina para que la conducción sea un poco más rápida en el nervio. Así, entonces, sabiendo la estructura del nervio periférico, que es realmente, así hablándola rápido, parece bastante simple, en realidad lo que nos interesa saber es por qué es que se da el daño en el nervio periférico en la diabetes. El problema de esto ha sido muy discutido por muchas teorías y han aparecido varias teorías. Por ejemplo, está la teoría del poliol, ¿verdad? Aquí lo que pasa en la vida del poliol es que cuando hay un incremento de glucosa circulante, pues a través de la aldosa reductasa aparece en el espacio extravascular sorbitol y fructuosa, que finalmente solo la existencia de esto hace que disminuya la velocidad de conducción nerviosa, que disminuya la actividad de la sodio-potasio ATPasa y con esto el nervio disfunciona. También están los productos finales de la glucosilación avanzada que hacen casi exactamente lo mismo. Cuando tenemos una glucosa elevada se da la reacción de Maillard, esto es cuando hay aldolasas más radicales libres NH y con esto también se activa toda la cascada inflamatoria atrayendo monocitos, liberando citoquinas, por supuesto se activa y aumenta el estrés oxidativo dentro de la célula y finalmente disminuye el óxido nitroso. Ahí vemos otra de las teorías, que es la vía del diacilglicerol, que también se da con proteincinasa C. Este tipo de reacciones necesitan necesariamente que haya vitamina E para que disfuncione y cuando la glucosa aumenta en el espacio intracelular y extravascular, entonces otra vez tenemos radicales libres, aldolasas,
Y por supuesto, otra vez tenemos vía inflamatoria, aunque por otra vía. Otra vez tenemos macrófagos, interleucinas circulantes, y por supuesto esto hace que el nervio disfuncione. ¿Cómo disfunciona el nervio? Obviamente va a disfuncionar provocando dolor. Bueno, también puede tener alteraciones en la sensibilidad. Y es que el asunto es que en la parte posterior del nervio, o sea, en la raíz dorsal, lo que vamos a tener van a ser vías estrictamente sensoriales. Y en la parte anterior vamos a tener vías estrictamente motoras. O sea que cada vez que uno mueve el brazo, mueve una pierna, esos impulsos nerviosos están saliendo a través de las vías de las astas anteriores. Y cada vez que usted siente algo, frío, calor, dolor, pinchazos, está sintiéndose el dolor transmitido a través de las vías posteriores. Como las dos van juntas en el nervio periférico, uno puede tener lesiones motoras y puede tener lesiones sensoriales. Tristemente, la lesión sensorial más común va a ser el dolor. Ahora, ¿por qué ocurre el dolor y dónde se siente el dolor? Aquí es donde quiero hablarles de algo muy importante, porque en realidad las personas diabéticas pueden llegar a tener dolor de todo tipo. Algo parecido a lo que ocurría cuando se describió el dolor fantasma. Y si ustedes recuerdan, durante las guerras, que fue donde los militares empezaron a amputar en gran cantidad miembros donde tenían lesionados, los chicos, por ejemplo, en la guerra de Vietnam se despertaban gritando dolor después de que les habían amputado un brazo o una pierna y gritaban, me duele mi pierna. Y ya no tenían la pierna, pero siguen sintiendo dolor. Y entonces los médicos empezaron a preguntarse por qué es que ocurre esto. Posteriormente ya los traumatólogos saben y los cirujanos saben que hay una pequeña técnica para evitar el dolor después, y eso es una cosa muy sencilla. Por supuesto se descubrió después, ¿verdad? Después de que mucha gente sufrió del dolor, y es que hay que hacer un pequeño nudo en el nervio cuando uno amputa, y de esa manera el dolor no aparece. Al principio, como el nervio no sangraba, entonces lo dejaban libre y aparecía el dolor fantasma. Pero el dolor fantasma, ¿por qué se siente? Porque ya no está el nervio ni en la extremidad. Se siente porque la vía del dolor no termina solamente en las fibras que van en el asta dorsal, sino que hacen una comunicación justamente con vías que van a comunicar el dolor hacia la corteza cerebral. Aquí tenemos una fotografía aumentada de algún nervio periférico, que creo que es una de sural, en donde ustedes pueden ver cómo la arteria distribuye vasos sanguíneos hacia el nervio, y estos son los que nutren todos los axones y algunas células que sirven de sostén a los nervios periféricos, y estas capilares se llaman vasa nervorum, así es como se conocen en la literatura. Bueno, hay otra cosa también que ocurre en los nervios periféricos. Aquí tengo una fotografía de más o menos lo que es la anatomía del capilar, ¿verdad? De este capilar que acabamos de ver. Entonces estamos viendo acá donde tenemos el capilar, el epitelio. Recuérdense que en los capilares pues ya no hay nada después del capilar, ya solo el espacio extravascular. Y entre el espacio extravascular existe una pequeña membrana basal que está hecha de colágeno, que está aquí agrandado, ¿verdad? Aquí estamos viendo la célula endotelial, y aquí estamos viendo toda la membrana basal un poco aumentada, que está hecha básicamente de colágeno. La membrana basal es como una redecilla que está perforada, tiene fenestraciones que permiten el paso de solutos desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Ahora, en la diabetes, y esto es muy importante, y esta es una pregunta de Machuque siempre para los residentes allá, lo que la diabetes produce en todas las personas que tienen diabetes es un engrosamiento de la membrana basal. Aquí tenemos, por supuesto, es una microfotografía de una lesión renal, en donde estamos viendo el lumen capilar, y observen ustedes el grosor que tiene la membrana basal. Este engrosamiento de la membrana basal en todos los capilares del cuerpo ocurre en todos los pacientes diabéticos indefectiblemente, aunque tengan un buen control de la glucosa. No es posible en este momento comparar en dónde se produce ese daño, porque los estudios más avanzados han sido hechos en rata para tratar de comprobar cuándo empieza el depósito de colágeno en la membrana basal.
Los estudios más cercanos al humano han sido hechos en ratas y se ha demostrado que la glucosa cuando pasa de 116 hace que se empiece a depositar colágeno en la membrana basal. O sea que en realidad uno necesitaría una gran cantidad y un estricto control de la glucosa si esto lo pudiéramos extrapolar a humanos. Este depósito de colágeno en la membrana basal va a ocurrir no solo en el nervio periférico, ocurre en el cerebro, en los capilares del cerebro, en los capilares del corazón, en los capilares del riñón, ocurre en los capilares del hígado, ocurre en los capilares del pulmón. ¿Por qué los diabéticos no padecen tantas cuestiones hepáticas? Bueno, pues porque el hígado y los pulmones tienen una doble circulación y casi triple circulación en el caso del hígado, ¿verdad? Y es por eso que se salvan muchísimo de tener complicaciones. Pero si revisamos la estadística mundial, vamos a ver que la cirrosis es 4 veces más frecuente en personas diabéticas que en los que no tienen diabetes. O sea que de todos modos va lastimando. Lo que pasa es que para que se produzca la cirrosis, primero vamos a tener el daño en los capilares de cerebro, en retina, en riñones y en nervios periféricos y en corazón, antes de que podamos ver daños en otro lugar. O sea que esto va a ocurrir aunque uno no lo quiera en la diabetes. De manera que vamos a poder tener las lesiones de los nervios periféricos en todas las formas posibles. Aquí hay una gráfica de lo que son los dermatomas y evidentemente cada una de las 31 raíces corporales va a poder sentir el dolor en un dermatoma. Es decir, que un paciente puede tener una neuropatía periférica lastimándole un dermatoma intercostal, con lo que el paciente sentiría solamente el ardor o el dolor, que tiene la sensación solo en un lado, ¿verdad? Parecida a lo que da la neuropatía herpética. Por supuesto, también puede tener lesión que parezca a túnel del carpo. Curiosamente, cada vez más frecuente, por lo menos donde yo veo pacientes, que estoy viendo a cada rato pacientes para hacer electromiogramas por túnel del carpo, estoy viendo pacientes que están debutando con túnel del carpo con diabetes. O sea que esto ya no es como, ya empieza a ocurrir no como dicen los libros, porque los libros dicen que la neuropatía ocurre entre 4 y 8 años después de la diabetes. En cambio ahora viene con el dolor, hacemos el electromiograma, le mandamos el glucosa y están altas, ¿verdad? Por supuesto también podemos tener los dolores en la cabeza, en el cuello, de dermatomas o por nervios específicos. Pero lo clásico en el paciente diabético, antes de darles lo clásico, es que hay una cosa que tenemos que tener bien claro, y es que todos los pacientes que tienen un mal control, indefectiblemente van a seguir esta secuencia. Van a tener neuropatía. Cuando tienen neuropatía, pierden la sensibilidad. Cuando pierden la sensibilidad y tienen un trauma pequeño, siempre se van a infectar, van a producir ulceración y los pacientes van a terminar en necrosis y, por supuesto, en amputación. De manera que proteger al paciente de la neuropatía es muy importante, porque casi todas las amputaciones empiezan por la neuropatía.
apagado. O sea que mi voz es potente. La manifestación hipoestésica entonces es la forma más común y esta se llama neuropatía sensorial simétrica, ¿verdad? Y también ocurre en las manos y también puede ocurrir, por supuesto, en un guante muy alto, ¿verdad? Que parece tiene un guante muy chiquito, pero la hiposensibilidad llega hasta allá. Y esto es fácil de detectar porque uno lo único que tiene que hacer es pinchar al paciente con un monofilamento y decirle siente esto igual, y cuando uno va ascendiendo a través de la piel, el paciente dice ahí ya siento mejor. Por supuesto, estaba hablando del asunto del dolor neuropático, por qué los pacientes sienten el dolor. Y entonces vean ustedes aquí, puse una gráfica algo modificada de cómo se transmite el dolor desde que alguien se pincha a través de los nervios periféricos hacia el asta posterior, y aquí va a subir a través de la vía espinotalámica hacia el tálamo, y del tálamo todavía se comunica a la corteza para que usted sienta el pinchazo. Lo mismo ocurre cuando usted se quema, ¿verdad? Que siente algo caliente es porque su cerebro tiene la memoria de que usted tocó algo caliente alguna vez. De manera que el dolor puede iniciarse no necesariamente en el nervio periférico dañado. Se puede iniciar en cualquier lugar de la vía neurológica. De manera que una vez, y ocurre una cosa muy interesante, y es que una vez que estamos experimentando dolor, la vía neurológica, la vía de dolor, empieza a memorizar el dolor. ¿Cómo lo hace? Bueno, uno de los cambios más importantes es el de los receptores NMDA. Los receptores NMDA funcionan captando glutamato y metiendo calcio a la célula, y con eso disparan el dolor. Pero, pues no es la vía usual. Pero cuando el dolor empieza a estar persistente, el paciente empieza a memorizar el dolor. Y entonces no lo memoriza solamente en un lado, sino que, digamos, incluso usted le podría quitar la pierna y el paciente sigue experimentando dolor porque toda esta vía ya memorizó el dolor. Especialmente el núcleo ventrolateral del tálamo, que es donde uno puede empezar a disparar el dolor sin necesidad de que tenga un estímulo en la piel o en ningún lado. Por eso es que el dolor fantasma se daba cuando no anudaban el nervio periférico. De manera que cuando uno quiere tratar el dolor en el paciente diabético, los analgésicos no sirven de mucho, especialmente los analgésicos, los AINES, ¿verdad? Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, no sirven de mucho porque no bloquean absolutamente nada de los neuroreceptores en ningún lado del sistema. Y entonces tenemos que utilizar medicamentos que empiecen a apagar el dolor en alguna de la parte de la vía que ya se quedó memorizada. Para esto, por ejemplo, hay una gran lista de fármacos antidepresivos que se pueden utilizar. Realmente el más estudiado es la amitriptilina, que era un antidepresivo tricíclico, probablemente el primero que se desarrolló, pero la desagradable característica que tienen estos es que tienen demasiados efectos secundarios, entonces son poco tolerados por los pacientes. Y la otra desagradable característica es que ahora cuesta encontrarlo en Guatemala. Parece que como es tan barato, la compañía dejó de importarlo y entonces en Guatemala ya cuesta una barbaridad conseguir amitriptilina. En realidad las dosis deben ser tituladas desde 5 o 25 miligramos hasta 150 y tiene la gran ventaja que también actúa como antidepresivo. Los efectos secundarios son súper desagradables y hay que tener cuidado de usarlos en pacientes hipertensos porque aumentan el reflujo gastroesofágico, aumentan el estreñimiento, también pueden aumentar la diarrea. Por supuesto, las taquicardias ventriculares pueden aparecer con este medicamento, así que en los pacientes diabéticos que están ya muy complicados es muy difícil de utilizar. También, por supuesto, el precio es muy barato. Vean ustedes que el paciente al mes podría, yo me hice esta tabla hace como 2 años tratando de ver los precios que había en el mercado, debe haber subido ya un poquito, pero el precio era más o menos barato utilizando unos 50 miligramos más o menos, que es donde responden todos los pacientes, a unos 138 quetzales al mes. La duloxetina, que es un antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina, también inhibe el dolor porque este ya no actúa en los nervios periféricos, sino actúa en el asta posterior y también en el tálamo, inhibiendo la transmisión y el disparo del dolor. Y son muy efectivos. Lo único es que se requieren dosis un poquito más altas, a veces 60, 90 miligramos. Lo buenísimo es que no tienen efectos colinérgicos. Lo desagradable es que puede llegar a ser muy caro, porque todas las marcas que hay en Guatemala
varían más o menos entre este precio al mes, ¿verdad? El otro es la venlafaxine, que también se puede utilizar igual, muy bien, los pacientes lo toleran muy bien, pero también es bastante cariñoso. Si el paciente llega a necesitar la dosis máxima, que es de unos 225 miligramos, más o menos este sería el precio que tienen que utilizar al mes. Aquí estoy poniéndole la fotografía de un paciente que tiene neuropatía periférica de dos tipos. Entonces vean ustedes, este señor cuando le hicimos la sensibilidad tenía hipoestesia en guante en la mano, o sea que tiene alteración sensorial. Pero vean ustedes que también tiene lesión motora, tiene atrofia de los músculos interóseos, ¿verdad? Y tiene cambios en las uñas, ¿verdad? Y esto es porque ahí el paciente no siente bien, probablemente se le infectan y ya está toda atrófica la piel, también ya se notan los cambios vasculares. O sea que tiene neuropatía diabética sensorial y tiene neuropatía diabética motora. Este paciente se comportó como un Guillain-Barré, o sea, era diabético, le dio algo, entró al hospital y salió sin caminar, ¿verdad? Porque se le fue la neuropatía en una gran cantidad. Pero lo bueno es que no le tuvimos que dar ningún medicamento para el dolor porque no experimentaba dolor. Otros medicamentos que son bien populares para el uso del dolor son los anticonvulsivos. Y entre los anticonvulsivos el más popular es la gabapentina. El problema de la gabapentina es que tiene una vida media muy corta y hay que usarla por lo menos 3 veces al día. Utilizando una en la noche no tiene ninguna gracia, porque es apenas como que le hicieran cosquillas a la neuropatía periférica. La dosis inicial es de 900 miligramos, o sea que hay que usar 300 cada 8 horas. Y el problema de la gabapentina, especialmente si uno utiliza el original, es que este puede llegar a ser el precio al mes para el paciente, ¿verdad? Por supuesto, como se volvió muy popular, hay un montón de gabapentina, así que puedes bajar, pero ahí también se arriesga uno que hay unas gabapentinas que son unas copias no muy buenas que digamos, ¿verdad? Este sí está aprobado por la FDA para el tratamiento del dolor. Esto del tratamiento de la FDA de la aprobación de FDA es una cosa que uno debiera de tomar muy en cuenta cuando da medicamentos. En los Estados Unidos, los médicos solo pueden recetar los medicamentos que están aprobados por FDA para lo que están aprobados por la FDA. Entonces, no necesariamente un mismo medicamento está aprobado para otras cosas. Mientras que en Guatemala uno le da todo lo que quiera a las personas como caiga, ¿verdad? Si no le funciona este otro. Pero no necesariamente puede ser bueno si no está aprobado por la FDA. Y ahí es donde uno como médico consciente, académico, con buen nivel, debiera tener muy en cuenta la aprobación de la FDA para recetar medicamentos de todo tipo. Si un medicamento natural o de marca no ha pasado por la aprobación de la FDA, lo más probable es que no tenga ningún estudio científico de respaldo que demuestre su efectividad en lo que usted lo está usando, incluyendo las neurotropas. ¿Sí? O sea que eso es muy importante. La pregabalina, esto es muy importante, está aprobado para el dolor en diabetes, pero no está aprobado para otros tipos de dolor. El problema de la pregabalina también es que es muy cara y puede salir casi igual que la gabapentina. Son muy populares, ¿verdad? Muy promocionados. La vida media es un poquito más larga que la gabapentina, por lo que uno podría usarla cada 12 horas. Pero otra vez, una al día no tiene ninguna gracia. Hay que usarla 2 veces al día. Los otros que son muy populares y muy buenos, ¿verdad? Y están aprobados por la FDA, es la carbamazepina y la oxcarbazepina. Como si se dan cuenta en las diapositivas anteriores, las dosis pueden llegar a ser muy altas de todos los medicamentos. Estos tienen muy buena tolerancia, porque no dan mucha sedación. El problema de la pregabalina y la gabapentina es que los pacientes siempre van a experimentar exceso de sedación. O sea, yo me tomo una gabapentina y paso 3 días durmiendo. Ya se imaginan con 3, probablemente ya no voy a trabajar. Y eso es lo mismo que le va a pasar a todos los pacientes. Mientras que con carbamazepina y oxcarbazepina, uno puede titular las dosis poco a poco para que se le vaya quitando el dolor. Y en carbamazepina, por ejemplo, que la carbamazepina tiene un efecto sobre el hígado,
en el que se produce una autoinducción hepática de enzimas en el 7º a 10º día, los pacientes debieran empezar con dosis bajas y luego subirles hasta donde se va quitando el dolor. Este sale un poquito más barato, ¿verdad? Y incluso el original es sumamente barato, así que uno puede tratar a un paciente muy bien, aún con dosis altas, con unos 400 o 600 miligramos. Y para ser honestos, después de la amitriptilina, el medicamento más estudiado para el control de todos los tipos de dolor neuropático es la carbamazepina. Luego está la oxcarbazepina, que sí está aprobado, pero a mucha gente no le gusta mucho porque es complicada de utilizar. La ventaja que tiene sobre la carbamazepina es que no produce las alergias y todas las complicaciones que produce la carbamazepina, ¿verdad? La carbamazepina, un 3% de los pacientes van a experimentar una alergia que va a ser imposible utilizar, se empiezan a rascar por todos lados y no paran ni cede, ¿verdad? En cambio, la oxcarbazepina quita todo eso, incluso tiene menos sedación que la otra. Y por supuesto, ya saben ustedes, la lidocaína quita el dolor de cualquier tipo, ¿verdad? El problema de la lidocaína, que es un antiarrítmico, es un analgésico, es que hay que darle en forma intravenosa. Así que solo la damos cuando los pacientes tienen aquellas crisis de dolor imparable, pero hay que hospitalizarlo para hacerlo vía intravenosa, con monitoreo electrocardiográfico, porque como es un antiarrítmico, hay que tener mucho cuidado. Algunos pacientes, en algunos lugares, fíjense que me tomé la molestia de poner todos los medicamentos disponibles, porque son un montón, antes de llegar a utilizar a opiáceos. Y entonces, si ustedes ven, cada vez que nos llegan los visitadores en las clínicas, lo primero que le venden es un opiáceo, o un parecido a los opiáceos, ¿verdad? Para el dolor. Y eso en realidad debería ser la última línea de tratamiento, porque digamos con morfina los pacientes se acostumbran mucho. Miren, no es lo mismo usar morfina para cáncer en un paciente terminal. Yo no me recuerdo de una vez que le contesté y de repente fue mala respuesta para un residente, un paciente que teníamos que le quedaba menos de una semana de vida. Y me dice, doctor, pero es que se va a acostumbrar a la morfina. Le dije, si se acostumbra en una semana, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero el paciente diabético es un paciente diferente, porque este no está todavía en una etapa terminal. Entonces usted le da morfina y el paciente se acostumbra, le va a costar esa deshabituación. La oxicodona igual, ¿verdad? Debe ser muy controlado. Y el tramadol, que es muy popular hoy en día y se vende sin receta, también es muy popular, pero no debiera ser la primera línea de tratamiento. Por cierto que uno podría combinar medicamentos si el paciente se le da una cuestión de que el dolor es incontrolable, ¿verdad? Porque hay pacientes de esos en los que el dolor se vuelve... aquellos que tienen alodinia, la alodinia es una excesivo, digamos, hay señoras que dicen, mira doctor, me pongo el brasier y ya no soporto esto, lo quiero tirar, y la gente se quiere suicidar del exceso de dolor que tiene. Entonces, en ese tipo de pacientes conviene mucho combinar terapias, porque digamos, si ya uno llega a la dosis máxima, ya ni modo que siga intoxicándolo, ¿verdad? Pero uno podría utilizar un antidepresivo con un anticonvulsivo, ¿verdad? Y como última opción, pues darle un opiáceo en una emergencia, pero realmente el consejo más sano es que no deberían utilizar tramadol para el dolor neuropático. Manifestaciones atípicas de la hipersensibilidad o de la hipoestesia. Miren, aquí hay un dermatoma todo raro que no está en ningún libro, solo en ese paciente. De pacientes que tienen parches de anestesia que parece más lepra que neuropatía diabética. Pero también existen, ¿verdad? Porque estos pacientes son todos. Otros fármacos muy importantes son la capsaicina, que sí es muy usada. La capsaicina es lo que viene en los parches, León, ¿verdad? También vienen cremas. La capsaicina es también lo que hay en el chile, que da saborcito al chile, por eso es que no lo usen cerca de mucosas, porque al paciente le va a arder horriblemente. Y bueno, sí distrae el dolor. Esto lo que hace es inhibir la sustancia P en el asta posterior y entonces y se absorbe en la piel, por lo tanto puede disminuir bastante el dolor. O sea que sí se puede utilizar, pero pues lo malo es que hay que utilizarlo cada 8 horas, o sea que como combinado, ¿verdad? Pero no es una terapia primaria. Es decir, el paciente que está ahí todo complicado, dele esto también, pero como además, ¿verdad? Y pues eso era todo lo que quería hablar acerca de neuropatía periférica, que espero que les ayude para el tratamiento de esos pacientes que se quejan de mucho dolor.
recuerden, si el paciente no tiene dolor, pues no hace falta darle nada. Y la prevención, como decía el doctor, sigue siendo la piedra angular en el tratamiento de las neuropatías diabéticas. Sí, por favor, que estoy a la orden. Usted me la pone muy difícil. Bueno, el asunto es que no hay estudios científicos, ¿verdad? Mucha gente habla de esto acerca del uso de cannabinoides en dolor. Y en efecto, pues las experiencias anecdóticas deben ser muy interesantes, pero no hay un estudio científico que demuestre que es útil en dolor neuropático en diabéticos. Como yo me imagino, yo no sé qué va a pasar en el futuro, lo que me imagino yo es que algunos gobiernos van a empezar a, digamos, el señor Peña Nieto de México acaba de introducir una ley tratando de ver que se pueda utilizar en forma médica las cosas estas. Y bueno, si esto se autoriza, entonces van a empezar los estudios y eventualmente hasta que sí, ¿verdad? Pero mientras, pues no hay nada autorizado. Y desde el punto de vista ético no debiéramos dar nada que no esté autorizado. Entonces, bueno, ya que cada quien haga lo que quiera, ¿verdad? Buenísima. Los pacientes que tienen diabetes deben hacer ejercicio. Eso no cabe duda. Mientras más temprano empiezan con el ejercicio, menos fisioterapia van a tener. Pero aquí todas las terapias sirven, ¿verdad? Si el paciente lo mandan a nadar y hace ejercicio, le disminuye. Solo el ejercicio produce sustancias en el sistema nervioso central que controlan el dolor. Entonces, el dolor neuropático baja en 50% si el paciente hace media hora de ejercicio al día, aeróbico, ¿verdad? Entonces, la fisioterapia indudablemente mejora al paciente. En realidad, todos los tipos de dolor bajan. El paciente que tiene migraña le baja haciendo ejercicio. El paciente que tiene dolor neuropático le baja haciendo ejercicio. Y por supuesto, los que tienen alteraciones motoras deben hacer más fisioterapia, ¿verdad? Porque pues no se trata también de que ya no puede caminar, déjenlo en una silla de ruedas, ¿verdad? Sí, tienen que hacer, no hay duda sobre eso. Otra muy difícil porque creo que hay gente en la industria por allá afuera. Para la formación de la capa que cubre los nervios, les dije mielina, que producen las células de Schwann, se necesita necesariamente una molécula de B12 para algunas reacciones que van a formar la capa de mielina. ¿Verdad? Pero eso es también para nosotros que no tenemos diabetes. O sea, todos necesitamos un poquito de B12 ahí para formar eso. Ahora, si uno le da al paciente una gran cantidad de B12 para formar mielina, no ocurre nada. No aumenta la velocidad de regeneración de mielinas y aumenta la cantidad de B12. Entonces, se volvió muy popular el uso de neurotropas para pacientes con cualquier cosa nerviosa. Pero en realidad no ayuda a la regeneración. Entonces, mire, incluso sabe que al doctor Mota Pensavene le va a encantar este caso, porque tuve un paciente que no era diabético, ¿verdad? Sino que a los 52 años más o menos se vio gordo, le dijeron que estaba hipertenso, que el colesterol estaba alto, y le dijeron, mire, usted tiene que hacer ejercicio, bajar de peso, bajar la presión. Y el hombre se volvió un maratonista, pero empezó a correr maratones. Bajó de peso y se volvió así, como todos quisiéramos estar, ¿verdad? Ahora, como le dijeron haga dieta, pero no lo mandaron a la nutricionista y no pasó por la confederación, ¿verdad? Dejó de comer carne. Y empezó a correr maratones. Ya se imaginan la tragedia que hace un deportista de alto nivel sin la proteína, ¿verdad? Al cabo de 2 años, pues ya había logrado bajar de peso, empezó con unos severos dolores y lo que tenía era una neuropatía periférica exclusiva por deficiencia de B2. ¿Qué quiere decir eso? Que para que uno tenga neuropatía por B12 pasa mucho tiempo después de que dejó de tomar la B12. Y esto es válido también para los pacientes que son veganos, vegetarianos. Estos gente con que se pongan una neurotropa de 25,000 al año les alcanza bien para no tener ningún problema neuropático. Y entonces darle más cantidad de neurotropas no ayuda en nada para la regeneración en dolor.
Pues les agradezco mucho, espero haberlos ayudado un poquito a tratar a nuestros pacientes.